Titulares al banquillo. Sin duda, el marco mediático por excelencia para hablar de Canadá es el del excepcionalismo canadiense, porque desde que empiezan a salir a la luz las irremediables contradicciones y efectos devastadores natos del capitalismo y su expansión imperialista, se debía crear el mito de que las crisis, la alienación, la represión sistémica, la hambruna y la desigualdad no son natos del capitalismo, sino de una mala gestión capitalista. Ya decía el propio Durkheim, que denunció la naturaleza del capitalismo, pero sin atribuirle estos efectos a la naturaleza del sistema, alegando que con los años y la mejora de la gestión desaparecerían, dejándonos en una utopía del libre mercado. Y así es como nacen los mitos de la Gran Canadá de la excepción. Por un lado, exaltando la imagen del país que preserva la paz como un ícono de la ayuda humanitaria, el salvador de la democracia y los derechos humanos en el mundo, y por otro lado, como un país sin agencia, marginal y dependiente de Estados Unidos, tanto en lo geopolítico como en lo económico. Una dualidad que sirve para enaltecer al país de la miel de maple y las cascadas de Niágara como un actor benigno en el tablero geopolítico mundial, cuando haga falta, y cuando convenga más, completamente ocultar su existencia como un personaje no jugable, un extra en la gran película del mundo político. Y donde mejor se ejerce esta dualidad es en los medios corporativos. Por ejemplo, el imperialismo canadiense, dos palabras que rara vez se escuchan juntas, es sistemáticamente ocultado por la prensa, a menos de que se pretenda exaltar como una noble tarea para contrarrestar el poderío de otras potencias y su influencia en el sur global, como China. Y con esto empecemos con la industria minera canadiense, uno de los bastiones absolutos del imperialismo corporativo, con su llegada a América Latina a finales de los años 90, infiltrándose como parte de los tratados de libre comercio. En México, como parte del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio norteamericano, que con su firma prometió brindar prosperidad a todos los países involucrados, Estados Unidos, Canadá y México. Pero ya desde la firma se avecinaba un peligro, o al menos así lo llamó George W. Bush, el presidente estadounidense de la época. Esta era la posible llegada de la democracia a México, con un gobierno que impulsara los objetivos nacionales repudiando las injerencias. Así que con la firma del tratado también se recrudecen los parámetros intervencionistas para sostener a la dictadura perfecta en México. Y para esto, el presidente mexicano de la época fungió como digno testaferro de esa consigna, Carlos Salinas de Gortari, el lord del neoliberalismo mexicano. En preparación para la firma, abolió el artículo 27 de la Constitución mexicana, el legado de Emiliano Zapata en la Revolución de 1910, estableciendo que la propiedad de las tierras y aguas del país, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, pertenecen a la nación y es derecho del Estado. Un artículo impulsado por el general Lázaro Cárdenas, quien, como parte de la ley, nacionaliza el petróleo mexicano y garantiza tierras para los ejidos, las comunidades de propiedad social agraria, nacidas en la propia revolución. Pero es hasta la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia de México que trajo consigo la implementación con mano dura del neoliberalismo feroz, que abole este artículo 27. Salinas privatiza la propiedad ejidal y comunal, abriéndole paso a las corporaciones para apropiarse de la tierra rural y desarrollar agricultura comercial. Y ante el legado de Zapata siendo desguazado, es en el año de la firma del NAFTA que comienza el levantamiento zapatista del EZLN en 1994, un movimiento que no hace falta introducir y ante el cual la dictadura perfecta neoliberal de Salinas de Gortari respondió con torturas masivas a sospechosos y bombardeos aéreos indiscriminados, asesinando a cientos de personas en pleno espíritu de la guerra sucia. Se criticó con más vivacidad a la explotación y dominio estadounidense sobre México a raíz del Tratado de Libre Comercio, pero hubo algo que quedó más oscurecido en la conversación: el papel canadiense. Es aquí cuando las mineras canadienses cimentan su poderío sobre el país y la región. Y aquí las reglas: ninguna. Las mineras pertenecientes al TSX, el mercado global minero, gozarían y gozan de facto de un estatus extralegal. Y bajo este estatus, solo en México, la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía reporta 166 mineras extranjeras en México, el 73.5% de ellas canadienses y el 10.2% estadounidenses, con 399 proyectos en explotación, desarrollo y producción solo de mineras canadienses, y el 100% de los metales que sean capaces de extraer
también para ellos. Un buffet de todo lo que puedas comer. Principalmente el oro. Hicimos ya un programa completo sobre la extracción y robo imperialista del oro latinoamericano aquí en la base Comanche, en la que hablábamos de oro geopolítico. Pero ¿a qué nos referimos con extralegal? Un ejemplo, ya con Felipe Calderón, en el 6 de abril de 2009, este mandó a 3.000 elementos de las tropas federales y policías estatales para, a punta de cañón, literalmente, arrebatarle las tierras a la comunidad de San José del Progreso en Oaxaca para entregárselas limpiecitas y en bandeja de plata a la minera canadiense Fortuna Silver Mines. Decenas de campesinos fueron torturados y en el estado entero de Oaxaca se estableció el estado de sitio, formándose un ejército paramilitar especializado en el despojo de toda la comunidad donde los canadienses desearan llevar a cabo proyectos de exploración o explotación minera. Y no para ahí, ya con Enrique Peña Nieto en 2016, el expresidente municipal, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, un férreo opositor de la misma minera canadiense, Fortuna Silver Mines, fue misteriosamente asesinado, y cientos de casos como estos. Sin embargo, México no es el único país en América Latina donde las mineras canadienses gozan de libre actuación para la explotación de sus minerales, con complicidad de un Estado, dispuesto a todo para salvaguardar los intereses corporativos canadienses. Vamos ahora al caso de Bolivia. Vamos a tan solo 2 años después de la firma del NAFTA con México, 1996, la masacre de Navidad en las minas de Amayapampa y Capacirca en Bolivia, donde la minera Vista Gold se había instalado para iniciar un proceso de modernización. Un técnico de esta corporación minera canadiense citado diciendo: "Estábamos en la oficina de la empresa cuando un grupo de dirigentes sindicales llegó con la conminatoria. Sin mayores preguntas, hicieron conocer un voto resolutivo por el cual se oponían a la permanencia de la empresa y exigían que los técnicos y los 25 policías que custodiaban las instalaciones abandonen el lugar". Así que claro, un sindicato nacional repudiando con apoyo popular la explotación canadiense, pues claro, había que callarlos con una masacre. Vista Gold secuestra a los dirigentes mineros y el gobierno de Carlos Sánchez de Lozada envía a 1.000 efectivos de la élite policial, 2.000 efectivos militares y 4 unidades del ejército, además de 3.000 policías para ingresar en la zona. 11 personas son asesinadas. Guatemala, 2007, otra minera canadiense, Hapday Minerals, es demandada por 11 mujeres indígenas por su complicidad en la violación en masa de mujeres indígenas por el personal de la mina en Fénix durante los desalojos forzados en la comunidad de Maya Quechí. Mientras, tan solo 2 años después, personal de esta minera asesinó a 2 líderes comunitarios y defensores de los derechos, Adolfo Ick Chamán, quien fue atacado con machetes y asesinado con tiros de la misma manera que mataron a Germán Chup. Y como estos casos, miles, en todo el sur global, América Latina y también en África. En la prensa, nada, más que para elogiar el valor geopolítico en defensa de Occidente que tiene este monopolio. Vamos a ver, Canadá abre nuevo mercado de minerales, crítico para ponerle fin a la dominación china. Aunque también hay que agradecerle su honestidad, cito del mismo artículo. En los últimos 4 años, es decir, desde 2020, el Pentágono ha invertido cerca de $1 billón en proyectos de búsqueda y extracción de minerales raros en todo el mundo, a través de la Ley de Producción de Defensa, una ley propia de la Guerra Fría usada para garantizar materiales y tecnologías esenciales para la defensa. En 2024, mineras canadienses como Fortune Minerals y Lomico Metals se han beneficiado de la ayuda del Pentágono desde la cifra de $14.7 millones solo para las cadenas de cobalto y de grafito. Pero la intervención a base de mineras no es la única. Canadá, con sus fuerzas militares y sus ONGs, a la Cóndor Yankee, también ejerce intervenciones imperialistas convencionales. Así lo ha hecho en Haití, Afganistán, Libia u Honduras. Todo lugar donde quieren avanzar sus intereses corporativos. La ministra de Asuntos Exteriores del gobierno de Trudeau, Melanie Joly, ha dicho: "Canadá siempre es el líder en el asunto Haití. Hemos ayudado a entrenar a los oficiales policíacos por años. Por ejemplo, en el golpe de Estado de 2004 contra el presidente Aristide, cuando estos mismos oficiales, acompañados de tropas estadounidenses, arrasaron con las zonas más pobres de Puerto Príncipe, asesinando a civiles inocentes y encarcelando disidentes sin cargos. Y todo fundamentado en la responsabilidad para proteger, R2P, la ley por excelencia para justificar golpes de Estado, esa que tanto le gusta invocar a María Corina Machado, sí, esa. Todo por los derechos humanos, claro, imperialismo humanitario canadiense, le llaman. Y eso, tan solo un ejemplo de ello.
Pero la industria minera y la industria de cambio de régimen no son las únicas minas de oro en Canadá. Parece haber una más. Y esa otra industria es la industria canadiense del fentanilo. Este octubre de 2024, la policía canadiense desmanteló lo que calificaron como el más grande y sofisticado superlaboratorio de drogas ilícitas del país, en Alberta, confiscando un número récord de armas de fuego, 89, incluyendo rifles y metralletas, 54 kilos de fentanilo y cantidades masivas de químicos precursores, un mega laboratorio de producción y distribución de fentanilo a lo largo de Canadá, pero también para su uso y distribución internacional. Repito, un laboratorio en Canadá y manejado por canadienses. Así que claro, me imagino que no tiene tanto caché como para hacer la serie de Netflix de Narcos Canadá. Habría menos charros, filtros sepia y sombreros de vaquero. La gente diría, ¿cómo? ¿Que no todos los narcos dicen pásame la merca chacorta porque ni español hablan? Qué curioso. Y es que seguro, porque pensaban que sería tan incomprensible, los grandes medios corporativos prefirieron no hablar del mega laboratorio de fentanilo en Canadá. Solo un artículo de CBS, un noticiero de Vancouver y un artículo antiguo del 2023 del Washington Post que ya alertaba de la grave amenaza para la epidemia de opioides en Estados Unidos que suponen los superlaboratorios de fentanilo canadienses. Es decir, que tanto los medios como las autoridades llevan sabiendo esto desde hace por lo menos un año. Pero resulta que escribiendo Fentanyl Lab Canada en Google te llevas una sorpresa. Después de un informe de la DEA, el primer artículo que aparece en la búsqueda es uno del New York Times, titulado «Dentro de un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa en México. ¿Error periodístico o error algorítmico?» ¿Para qué hablar de Canadá si podemos mejor hablar de México? Porque hay historias que importan y otras que no. Hay crímenes buenos y crímenes malos. Ya lo dijo Doug Ford, el primer ministro de Ontario, respondiendo a las amenazas de Trump con la invasión de ambos países por los peligros que conllevan para la seguridad interior de Estados Unidos. La comparación de Canadá con México es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos estadounidenses. Pero es que los canadienses sí que son amigos, sobre todo de la prensa corrupta estadounidense. Bueno, con esto vamos a volver al gran reportaje del New York Times, estrenado en plenas vísperas del desmantelamiento del mega laboratorio en la capital mundial del fentanilo, Vancouver. Pues resulta que la noticia del momento no era esa para los editores del New York Times, sino otra. Esto es lo que nos hace ricos. Dentro de un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa, reporteros del New York Times presenciaron el peligroso proceso de producción de fentanilo dentro de un laboratorio secreto en Culiacán, manejado por el sindicato criminal más poderoso de México. Pero es que igual, en las escuelas más sofisticadas, donde se forman los periodistas del New York Times, no les enseñaron que por la lengua muere el pez. Peligroso proceso, dicen. Y es verdad, pero precisamente es tan peligroso el proceso de producción de fentanilo que haría imposible su reportaje. Así lo explicó Juana Peñalosa, química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina Mexicana, en la conferencia mañanera del pueblo. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal.
Bueno, como dijo también el doctor Alejandro Sbarch, titular del IMSS Bienestar, si el cocinero de su reportaje realmente estuviera produciendo fentanilo, no habría sobrevivido ni 30 segundos debido a los vapores letales del proceso químico. Por poner las cosas en perspectiva, esta es una imagen de los trajes utilizados por la policía canadiense para desmantelar el megalaboratorio de fentanilo. Este es el cubrebocas y la gorra que usan los temerarios narcos del cártel de Sinaloa para preparar el fentanilo. Hasta usaron el argumento de es biológico, ya tienen tolerancia porque los mexicanos tendremos el gen de productores de fentanilo en la sangre, que nos hace inmunes, ya. Pero este no fue el único reportaje del New York Times. Otro clásico fue el que, sin prueba alguna, alega que los cárteles mexicanos reclutan estudiantes de química de las universidades mexicanas para producir fentanilo. Y entre tanto, sí hubo un artículo sobre el laboratorio en Canadá. Tienes razón, Víctor. Vamos a ver cómo lo informa por fin el New York Times sobre el laboratorio en Canadá. Sin prejuicios. Vamos a citar. Por primera vez en Canadá, la policía encontró evidencia de un método de producción primordialmente usado por cárteles mexicanos para preparar opioides. Este descubrimiento, dicen los expertos, sugiere que los traficantes canadienses pueden estar tomando clases de los cárteles mexicanos o que grupos criminales mexicanos pueden estar operando en el país. Bueno, si su cuota es apoyar la responsabilidad para proteger, es decir, preparar el terreno mediático para una intervención militar en México justificada por la seguridad interna de Estados Unidos, el New York Times está sobrecumpliendo su cuota. Para no tener problemas legales, citan expertos anónimos para afirmar que los laboratorios en Canadá son operados por cárteles mexicanos, o cuando menos que estos entrenaron a los fabricantes canadienses. Aunque esto no es ninguna sorpresa, viene de los mismos que entre 1939 y 1945 publicaron 23,000 historias en primera plana, la mitad de ellas sobre la Segunda Guerra Mundial, de las que solo 26 hablaban sobre el Holocausto y los horrores de la Alemania nazi. 26. De los creadores de las armas de destrucción masiva en Irak, la guerra bacteriológica impulsada por Saddam Hussein, de los 40 bebés decapitados por Hamas y de las violaciones en masa de mujeres israelíes en los kibutzim por los terroristas de Hamas. En fin, me preocupa en serio la integridad del New York Times. ¿De qué chayote van a vivir cuando colapse el imperio estadounidense? Se tendrán que poner a trabajar como dicta su querida meritocracia. Muchas gracias, así. Gracias, Laura.